Un poco para contextualizar lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas décadas en las sierras. Aquí hay una infografía que está en la revista Buena Ciencia, muy interesante, en base a trabajos de Argañarás, un investigador de CONICET, donde muestra, por un lado, las barras de abajo, la cantidad de eventos por cada uno de los años, y en la parte de arriba, estos círculos indican la superficie, la cantidad de superficie afectada en cada uno de esos años. Aquí, no sé por qué, falta un año, que es el 2012, que bueno, lo vamos a considerar en la próxima diapositiva. Viendo esto, se me ocurrió, bueno, ver por qué ocurre en ciertos años mayor cantidad de áreas quemadas o mayor cantidad de eventos. Y uno pensando puede decir, bueno, supongamos que esto se debe más que todo a cuestiones de tipo climático. Entonces, la idea que se me ocurrió es, bueno, tratar de contrastar estos datos con unos datos que nosotros disponemos del grupo de trabajo, que son estos de aquí, que es un gráfico que muestra un índice, que es el índice estandarizado de precipitaciones, y que básicamente muestra cómo es el desvío respecto a una media histórica de precipitaciones, desde la década de los 70, hacia abajo, es decir, momentos de mayor sequía o momentos de mayor humedad. La idea es tratar de ver, bueno, en función a estos datos que tenemos aquí, que fueron cuantificados en base a datos de otros lugares. Esta línea roja lo que muestra son los datos obtenidos en el aeropuerto de Córdoba, y esto que está aquí sombreado representa una extrapolación a través de unos modelos para la zona de la Sierra de Córdoba. Entonces, ¿cuál es la relación que podríamos ver en función a los eventos de sequía o de mayor humedad en relación a los eventos de precipitación? Primero tenemos que analizar, bueno, qué significan estos valores. En primer lugar, fíjense, lo que quiero mostrarles es que esto que ven aquí, estos picos que se ven aquí, representan los índices que les acabo de mencionar, que van desde época seca a época seca, es decir, desde julio a junio del año siguiente. Es decir, que tomamos un año calendario, pero no el año desde enero a diciembre, sino desde época seca a época seca. Uno puede suponer que en base a esto, en función de si este año o este ciclo fue más o menos seco o más o menos húmedo, eso podría afectar las condiciones predisponentes para que ocurran los incendios que, según como están cuantificados aquí, están cuantificados entre enero y diciembre en un año calendario. Por supuesto, concentrados en nuestra región entre mayo, junio, octubre, noviembre, que es donde más probabilidad de eventos tenemos. Entonces, se me ocurrió hacer en base a estos datos, a través de una planilla de Excel y luego con un programa estadístico en Infostat, tratar de ver si hay alguna relación con esto. Y lo que obtuve fue, fíjense que tomando estos índices, en función a los años, a los ciclos medidos, y en función a la superficie afectada, por un lado, y el número de eventos por el otro, fíjense que no hay una relación estrecha entre estas variables. Fíjense, un R cuadrado muy bajo y una probabilidad por encima del 0,05. ¿Qué se me ocurrió? Bueno, se me ocurrió ver, bueno, pues posiblemente estos eventos tengan que ver más que todo con una acumulación de años de sequía y no tanto a un solo año. Entonces, ¿qué se me ocurrió hacer? Bueno, veamos qué pasa si yo sumo a ese valor de SPI de un año el año anterior, el valor anterior. Es decir que, por ejemplo, si quiero correlacionar el valor del año 2000, lo voy a hacer ahora con los índices del ciclo 99-2000 y el anterior, que es el 98-99. Y aquí me di con la sorpresa de que, fíjense, los índices mejoran un poquito, no tanto para la superficie afectada, pero sí para el número de eventos. Fíjense que a periodos más secos, o índices, la sumatoria de índices más secos, indica mayor cantidad de número de eventos, con una probabilidad menor al 0,05. Es decir, que me está dando una idea, al menos a grosso modo, de que hay cierta influencia de las lluvias, por lo menos, o de
la humedad en relación a la cantidad de eventos de incendio. Esto un poco para hacer una especie de ejercicio intelectual y ver, bueno, tenemos una causal, pero por supuesto los incendios son multicausales y van a depender un montón de otras causas que tendremos que analizar. Los fuegos, por supuesto, tienen distintos factores. Y esto nosotros lo podemos analizar a través de lo que se conoce comúnmente como triángulo del fuego, que es lo que tenemos aquí, que va a depender de la energía de activación por un lado, del combustible y del comburente, que va a ser el oxígeno. Entre los factores nosotros tenemos factores que son antrópicos por un lado y factores naturales. Entre los antrópicos, por supuesto, vamos a tener el fosforito, es decir, la energía de activación, que puede ser intencional o puede ser accidental. Pero también va a depender de cómo está manejado el sistema. Va a depender de cuánto es el volumen de rastrojo que tenemos en el sistema, cuánto es la cantidad de pasto, cómo es la condición del bosque, etcétera, etcétera. Y va a depender también de la accesibilidad que tengamos a ese sistema, que va a permitir al que va a prender el fosforito o al que va a prender el fuego, ingresar a determinado lugar donde va a comenzar ese incendio. Por otro lado, tenemos factores naturales, que por supuesto aquí las condiciones meteorológicas son fundamentales, y entre ellas tenemos el viento, la temperatura, la humedad, los periodos de sequía prolongados, como vimos recién, y algunas cosas. Tenemos también las características del combustible. Yo les comentaba al comienzo que hay distintos tipos de combustible, y en función de esas características, los incendios tendrán mayor o menor probabilidad de pesar. Y tenemos también energías de activación que dependen de factores naturales en ciertas condiciones, en ciertos lugares, como por ejemplo los rayos o, en algunos casos, rozamiento de rayos. Por ejemplo, los rayos en Pampa Achala, según nos comentaba alguna vez los guardaparques del Parque Nacional Quebrada del Condorito, el 50% de los incendios tienen como origen los rayos. Bueno, hay que ver si eso es cierto, pero puede ser. Entonces, habiendo hecho esta introducción, la idea de la presentación a continuación consiste en tratar de discutir tres preguntas. Por un lado, ¿cuáles son los efectos que esperamos encontrar luego de un incendio en los distintos componentes de ese ecosistema? En segundo lugar, ¿cómo podremos nosotros cuantificar los daños? Que nos va a permitir a nosotros definir qué acciones aplicar y digamos, qué tipo, por ejemplo, qué cantidad de subsidio tendremos que aplicar en determinado momento. Y en tercer lugar, bueno, ¿qué podremos hacer luego de que ocurra un incendio? ¿Qué actividades, qué técnicas, qué políticas tenemos que aplicar en cada situación? Vamos a empezar entonces con la primera. No quiero aburrirlos, pero bueno, voy a tratar de ser concreto en cada uno de ellos. En todo caso, si hay dudas, lo discutimos más adelante. Yo encontré este esquema que me pareció muy interesante para poder explicar algo que ocurre en nuestros ecosistemas naturales y seminaturales en las sierras, que es robado del matorral esclerófilo de Chile, pero que donde este ecosistema es muy parecido, por lo menos desde el punto de vista de la estructura, a lo que nosotros tenemos aquí como matorrales en la sierra. Cuando ese ecosistema, ese fachinal, ese matorral se quema, por supuesto lo que tenemos inmediatamente es suelo desnudo o semidesnudo. Y aquí este ecosistema puede seguir tres vías distintas. Por un lado, una de las vías puede ser que al estar desnudo aparezcan algunas especies exóticas, pioneras o oportunistas, que vayan a ocupar ese espacio liberado, y en definitiva, si nosotros no lo controlamos, esas especies exóticas pueden prosperar y pueden terminar colonizando ese ambiente. Otra situación puede ser la de sustitución, que, por ejemplo, una vez liberado este ambiente, puede ocurrir que se implanten aquí algunos cultivos o plantaciones forestales, pero en nuestras condiciones, por lo menos a nivel legal en nuestra provincia, y a nivel nacional también, la ley del manejo del fuego habla específicamente del artículo 22, que no puede haber cambio de uso del suelo para atrás. Es
Es decir, que en principio, si la ley se aplicara, si esto era bosque nativo, esto no podría ocurrir en realidad. O sea que esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque, bueno, se habla mucho de que muchos de estos incendios ocurren un poco para liberar espacio y para lotear o para hacer urbanización. Si nosotros aplicáramos bien o conociéramos bien la ley, sabríamos que eso en realidad para bosque nativo no debería ocurrir. Inclusive hay un proyecto de ley que se va a presentar ahora, se presentó, que quieren ampliar esta situación no solamente para bosque nativo, sino también para otro tipo de uso del suelo. La tercera vía que puede ocurrir es el de la colonización, donde a partir de este suelo desnudo puede ser colonizado por especies pioneras que son nativas, y esas especies pioneras van a preparar el ecosistema o el ambiente que ha sido alterado para que aparezcan otras especies, realmente perennes, que van a aparecer en una sucesión media y ocasionalmente en una sucesión más tarde. Por supuesto, entre medio de esta sucesión podemos tener distintos tipos de disturbios. Por un lado, puede haber ganado, y ese ganado puede producir alteraciones también sobre esta situación. O puede también ocurrir nuevamente efectos de fuego, o inclusive algunos eventos de tipo antrópico, como por ejemplo la corta de algunos árboles o árboles. Entonces, en función de cómo nosotros analicemos esto y cómo manejemos esta situación, esperen que voy a correr esto que no sé, me está volviendo loco. No lo puedo mover. En función de cómo nosotros analicemos esto, es como nosotros podemos luego actuar sobre este sistema que ha sido distribuido. Entonces decíamos que en una sucesión, esta sucesión de pasos dentro de un sistema ecológico va a depender de distintos factores. Entre ellos va a depender originalmente cómo es la severidad de los incendios, es decir, cuál es el grado de disturbación que tiene esa vegetación. No va a ser lo mismo un fuego intenso que un fuego suave, porque las condiciones, por ejemplo, sobre el suelo van a ser distintas. El efecto sobre el suelo va a ser distinto. Va a depender también de la sincronía, es decir, no es lo mismo que este incendio ocurra en pleno invierno, donde la vegetación se supone está en pleno reposo invernal, que en momento estival en el cual la vegetación se empieza a activar y por supuesto hay producción de propágulos, hay activación de yemas, etcétera, etcétera. Y va también a depender de la escala y de la naturaleza de la zona que ha sido deturbada. Por supuesto, no es lo mismo un parchecito chiquito, rodeado de bosque nativo alrededor, donde ese parche puede ser fácilmente cicatrizado gracias al aporte de propágulos de las especies aledañas, que un área que tiene una extensión más importante en la cual los propágulos tendrán mucho más dificultades de llegar al centro de ese parche. También va a depender de cómo es la disponibilidad de semillas. O sea, aquí tenemos que determinar cuáles son las especies que había originalmente, cómo es la estrategia fisiológica de esa especie para reproducirse y para regenerarse. Va a depender si tienen rebrote o no, va a depender del banco de semillas que tengamos, si fue afectado o no fue afectado, y va a depender de la capacidad de inmigración de semillas, ya sea en forma natural o antrópica. Y también va a depender del vigor de las especies. Hay especies que, bajo estas condiciones, que se queman todos los años, han coevolucionado con los fuegos y tienen estrategias reproductivas y de adaptación muy interesantes y que, bueno, hay que tratar de estudiarlas y considerarlas a la hora de la restauración de estos ambientes. ¿Qué pasa sobre el suelo? Bueno, aquí muestro un trabajo que hicimos con Andrea De Negri y colaboradores, en donde lo que se hizo fue sacar muestras aquí de cerquita de la Calera, de la Reserva Natural, donde comparamos, por un lado, un suelo testigo de un fachinal de Bachelia, de Acacia Aroma y Caben, y lo comparamos con un sector que ha sido quemado, para poder determinar para distintas variables del suelo qué diferencias tenemos entre un caso y otro.
Lo que se hizo también es sacar otra muestra de suelo que no ha sido afectado por fuego para llevarla al laboratorio, y en este caso lo que se hizo fue meter esa muestra de suelo a distintas temperaturas en una mufla, en el laboratorio, y quemarlas a 100, 200, 300, 400 y 500 grados para ver cómo respondía ese suelo a distintas intensidades de calor. Entonces, en el caso del pH, fíjense que entre el suelo testigo y quemado no hay grandes diferencias, pero sí la hay, por ejemplo, en conductividad eléctrica. En el caso del pH, fíjense que el pH recién se empieza a alterar en forma importante a partir de los 300 grados centígrados. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso sospechamos de que no habría habido una temperatura superior a esa. En el caso de la conductividad, hay un incremento importante respecto al testigo, posiblemente por la incorporación de cenizas y de sales presentes en la vegetación original que pueden haber salinizado ese suelo. Por otro lado, el carbono oxidable y el nitrógeno, que tienen comportamientos muy parecidos. Fíjense que en el sitio quemado tenemos valores de carbono oxidable y nitrógeno total superiores al testigo. Y esto puede haber ocurrido de que ha habido una combustión del material vegetal encima de ese suelo de forma incompleta, es decir, una combustión incompleta, que ha promovido un aporte de cenizas negras, es decir, sin haberse consumido completamente, y eso sigue siendo materia orgánica que se está incorporando al suelo y lo está enriqueciendo de alguna forma, por lo menos a nivel superficial. ¿Por qué no aparece eso en la muestra que se llevó al laboratorio? Bueno, fíjense que en ningún caso, tanto para carbono oxidable como nitrógeno total, no hay incrementos importantes de esas dos variables. ¿Por qué? Bueno, por supuesto porque lo que llevamos al laboratorio no tiene la vegetación arriba, por lo tanto no se incorpora esa ceniza que sí la estamos contemplando en este caso. ¿Sí? En el caso del fósforo extraíble, tenemos aquí también un pequeño incremento, y esto posiblemente se deba a algún efecto de meteorización de los minerales del suelo, que liberan de alguna forma el fósforo extraíble, o bien hay algún tipo de aporte de fósforo orgánico por parte de la vegetación. Entonces, ¿dónde ubicamos nosotros en función a, si nosotros comparamos, digamos, el sitio quemado para cada una de esas variables en función del ensayo que tenemos en el laboratorio, a través de este gráfico multivariado, fíjense que el sitio quemado se ubica entre la situación quemada a 200 grados y quemada a 100 grados. Es decir, que podemos, con este método, definir de alguna forma cómo ha sido la intensidad de ese ensayo. También ocurren, en términos del suelo, cambios a nivel de materia orgánica. No me voy a detener mucho aquí. La ingeniera Rubén Acker es especialista en este tema, se pueden contactar con ella. Pero aquí lo que ocurre básicamente es, si nosotros partimos de un suelo que tiene esta masa de materia orgánica, formada por ácidos fúlvicos y ácidos húmicos, luego de un incendio, esto es un ensayo hecho en laboratorio a 350 grados centígrados, a través del tiempo, hasta los 150 segundos de tiempo, tenemos una transformación de esa materia orgánica. Y básicamente en lo que terminamos es en una transformación de estos ácidos fúlvicos y húmicos en huminas, que son estructuras orgánicas sumamente complejas, en donde lo que ocurre aquí es una transformación a través de un proceso que se llama reacción de Maillard, que quizá ustedes lo hayan escuchado en algún lado a los chefs, que es cuando nosotros ponemos, por ejemplo, la carne en el asador, los chefs siempre dicen, bueno, aquí está ocurriendo una reacción de Maillard, es decir, el fuego lo que hace es modificar esa materia orgánica de la carne, reestructurar algunos de los grupos funcionales de esa materia orgánica y darle a la carne otro sabor y otro aroma. Bueno, algo parecido ocurre aquí con la materia orgánica, y bueno, podemos decir que aquí la materia orgánica tiene otro sabor y otro aroma en relación a lo que teníamos originalmente. ¿Sí? Las huminas aquí tienen una función muy importante a nivel de suelo, porque actúan como reguladoras de la respiración microbiana, por ejemplo, y son las que regulan
comportamiento de determinadas colonias bacterianas. Los ácidos húmicos y fúlvicos son parte de la materia orgánica y, por supuesto, favorecen la estructuración del suelo, pero la diferencia que hay entre uno y el otro es que los ácidos húmicos tienen mayor concentración de bases intercambiables y, por lo tanto, estos ácidos húmicos son muy importantes desde el punto de vista de la capacidad de intercambio catiónico del suelo. ¿Qué pasa a nivel microbiológico? Bueno, este es un trabajo hecho por González y colaboradores que midieron qué es lo que ocurre con las colonias bacterianas celulolíticas, fijadores de nitrógenos, amonificadores, nitrificadores, en un suelo de pastizal en la zona de Achiras, al sur de Córdoba, desde el momento cero hasta un periodo de 2 años. Entonces, fíjense, el cero es el nivel de base, las colonias, el valor de las colonias del suelo testigo sin quemar. Fíjense que en todos los casos hay una reducción muy importante en lo que es la cantidad de colonias bacterianas en los suelos. Por supuesto, hay un aumento muy importante de los nitratos, que es por supuesto el principio que se persigue en las quemas prescritas para mejorar la calidad de las pasturas. También tenemos cambios a nivel de física del suelo. Este es un ensayo que hicimos también en la Reserva Natural de La Calera, sobre fachinales afectados por incendio en relación a testigos, donde lo que tenemos aquí son las curvas de infiltración, o sea, cantidad de milímetros infiltrados por cada hora, en relación a los minutos del ensayo. Lo que medimos aquí fue la capacidad de infiltración de un fachinal testigo, con una historia de fuego superior a los 10 años, y corresponde a la curva que tenemos aquí en línea Y. Fíjense que la más elevada de todas es la que mejor capacidad de infiltración tiene de las 4 curvas que muestro ahí. Luego esto lo comparamos con una situación de fachinal quemado antes de las lluvias, que va a corresponder a esta curva, la tercera curva que tenemos aquí en rayitas. Fíjense cómo se deprime la capacidad de infiltración respecto a testigo, pero no tanto como ocurre con el mismo sitio afectado por incendios, pero medido luego de las precipitaciones. Fíjense que lo que tenemos aquí, la curva que corresponde a esa situación es esta última de aquí, bastante más deprimida respecto a la situación anterior. Esto da la idea de que aquí hay algún efecto de tipo de compactación por efecto de la lluvia, o bien por deposición de algunas partículas de suelo en los poros de estos suelos. La segunda curva, que no la muestro aquí, bueno, corresponde también a algo parecido a esto, pero con una historia de incendios de 4 años. Es decir, fíjense que si nosotros partimos luego de un incendio de esta situación, lo que ocurre luego de 4 años es una recuperación, de cierta forma, de la capacidad de infiltración de estos suelos. Esto lo hemos podido modelar sobre una cuenca, también ahí en la Calera, en donde lo que hicimos fue básicamente restar esa capacidad de infiltración para cada una de las situaciones en relación a lluvias modelo, que se modelan para, digamos, en relación al área de estudio, en función de lo que ustedes habrán visto en algún momento en manejo de suelo, que son las lluvias de diseño. Aquí lo que consideramos fueron lluvias para la región, para un tiempo de recurrencia de 5 años, de 10 años, de 25 años. Es decir, cuál es la probabilidad de que ocurran lluvias máximas cada 5, cada 10 y cada 25 años. Entonces, la diferencia entre esas lluvias y la capacidad de infiltración define un excedente que va a ser la lámina escurrida, que es la que pudimos cuantificar aquí para esta curva. Lo que muestro aquí es, en la fila son tiempo de recurrencia 5 años, de 10 años y de 25 años. En la primera columna tenemos la cuenca testigo, sin historia de fuego, es decir, saneada, corresponde a estas láminas de excedentes. Esta segunda, esta columna corresponde a la misma cuenca, pero con un incendio del año 2017, que es lo que está en amarillo aquí. Fíjense que no hay diferencias apreciables, aquí se ven las diferencias. Posiblemente estas diferencias se deban más a un error del modelo que a una diferencia real en sí.
Esta otra columna corresponde a la situación anterior sumando un incendio del año de medición, que es lo que está en rojo, ¿sí? Pero antes de que ocurran las lluvias. Fíjense que si lo comparamos esta columna con esta otra columna, fíjense que no hay grandes diferencias, no hay diferencia en sí, pero sí lo hay con esta última columna que corresponde a la medición o la diferencia de lluvias con la infiltración para una situación posterior a las lluvias. Fíjense que aquí ya se empieza a poner más de color celeste, y esto más celeste implica mayor lámina de escurrimiento. De hecho, fíjense que comparamos esta columna con esta otra columna y las diferencias que tenemos entre una situación y la otra las tenemos aquí, que van desde 40% a 80% más de escorrentía después de la lluvia en relación a antes. Esto es importante porque, por supuesto, luego un evento de incendio, y por supuesto después de que ocurren las lluvias, puede producirse volúmenes de escorrentía muy importantes. Yo aquí les muestro, por un lado, quiero que vean, fíjense, este es un incendio del año 2017 para la Reserva La Calera, toda esta parte alta, y fíjense cómo estos límites van copiando, de alguna forma, el límite entre lo que es el pastizal, que está en amarillo, con el bosque nativo. Fíjense que es como que el fuego no ha entrado al bosque nativo, y aquí hay un tip muy interesante a considerar. Bosques nativos en buenas condiciones son barreras contra el fuego, en algunos casos. Si yo a esto lo considero, a este evento de incendio, lo considero en función a esta microcuenca que yo aquí he dibujado en negro, y sobre todo consideramos esta quebradita de aquí, que se ve en el puntero, lo que nosotros pudimos ver luego de las primeras lluvias en el año 2017 fue esto, fíjense. Esta es la quebrada antes del incendio, y esta es la quebrada luego del incendio. Fíjense, esta es la curva que hace el arroyo, esta es la misma curva que hace el arroyo. Fíjense la cantidad de sedimentos acumulados y de cantos rodados que tenemos luego del incendio y luego de la primera lluvia. La cantidad de energía que hace falta para mover esto es impresionante. Por supuesto, también tenemos muchos árboles, muchos relictos de vegetación acumulados, y también hemos encontrado esto, restos de animales que han sido arrastrados por las crecidas en estos ámbitos. Bien, ¿cómo hacemos para cuantificar el costo ambiental? Bueno, yo aquí he traído algunas ideas, pero por supuesto, cuando nosotros consideramos costo ambiental, hay que ser muy cuidadosos porque hay muchas formas de cuantificar. Yo aquí trato de hacer alguna cuantificación más de tipo económico, con la idea de dar una idea de cuánto hemos perdido. Pero por supuesto hay cosas que son inmensurables, ¿sí? Y que no, por más que nosotros hagamos los cálculos económicos, no se pueden cuantificar. Yo aquí he traído algunos ejemplos, como por ejemplo pérdida de suelo por erosión, suponiendo que luego de un incendio podemos perder 1 centímetro de suelo. Esto, haciendo los cálculos rápidos, si yo lo transformo primero en cantidad de suelo perdido por hectárea, considerando un 5% de materia orgánica, transformándolo en carbono y luego en nitrógeno, yo puedo decir que he perdido esta cantidad de nitrógeno total, 406 kilos de nitrógeno total, a partir del incendio. Si yo quisiera reemplazar este nitrógeno de alguna forma, yo puedo pensar, por ejemplo, bueno, vamos a aplicar un fertilizante, que es urea. No digo que apliquemos urea, porque bueno, hay que ver si la urea es efectiva para reemplazar este nitrógeno. Por supuesto, la calidad de nitrógeno es totalmente diferente. Pero de una forma simple de hacer una cuantificación, usando este precio que creo que es de fines de agosto, obtenemos una magnitud que va más o menos en 54.800 pesos por hectárea. ¿Qué pasa con el carbono? Yo puedo cuantificar el carbono a partir de la cuantificación de bonos de carbono, que bueno, cotizan en bolsa ahora, a partir del mismo cálculo, ¿sí? Yo calculo la cantidad de carbono, este carbono lo tengo que transformar en dióxido de carbono equivalente, y sabiendo el precio del bono de carbono, o sea, cada tonelada cotizaba en agosto, a fines de agosto, en 1.200 pesos, tenemos una pérdida de 21.400 pesos por hectárea.
Por supuesto, el carbono tiene un montón de beneficios ocultos que no lo puedo cuantificar, y aquí simplemente lo cuantifico mediante esta forma. ¿Cuánto hemos perdido de madera? Bueno, si tenemos, por un lado, un fachinal de acacia o de bachelia, en función a datos que nosotros hemos relevado también de esta zona, tenemos una pérdida aproximada de 32 toneladas por hectárea de madera. Tengo un inventario de 32 toneladas de madera por hectárea. En el caso de un bosque de orco quebracho, donde tenemos el orco quebracho por un lado con una densidad de 1,2 y otras especies con una densidad de 0,9, tenemos esta masa de madera de orco quebracho y esta masa de madera de otras especies. Esas son las densidades. Bueno, en definitiva, para arbustales tengo esta cantidad de madera y para bosques abiertos tengo esta cantidad. Suponiendo que no se pierde todo en un incendio, sino que solamente voy a perder el 30% del inventario forestal, obtengo esto, y si yo cuantifico esto en términos de cantidad de leña, que según lo que yo he podido encontrar, tenemos 10.000 pesos por tonelada más o menos, puede haber otros precios, tenemos para cada uno de los ambientes estas pérdidas en términos monetarios. Pasto. Bueno, yo puedo traducir el pasto perdido en los incendios a partir de carne que yo podría haber producido potencialmente. ¿Qué valor voy a tomar de pasto? Bueno, en función de datos que yo he obtenido también de esta área, perdón que sea reiterativo con la calera, pero es donde tenemos nuestros estudios hechos y de donde sacamos información que por ahí nos sirve. Aquí hemos hecho una cuantificación a partir de imágenes satelitales, un modelo de la cantidad de pasto que tenemos para agosto y para octubre, que es el momento en donde ocurre realmente los incendios. Tomando un promedio aproximado grosero de 1.500 kilos de materia seca por hectárea, con un factor de uso de 0,5, con un consumo por equivalente vaca de 3.600 kilos de materia seca, tenemos por un consumo, tenemos una cantidad de 0,2 equivalentes vaca por hectárea que podremos estar produciendo. Esos equivalentes vaca, suponiendo un índice de destete de 0,7, con un peso de ternero de 160 kilos, nos va a dar 23,3 kilogramos de carne por año y por hectárea. Si lo multiplicamos por la cantidad, por el precio del kilo vivo, obtenemos una pérdida de casi 3.000 pesos por hectárea y por año, en términos de carne. ¿Qué pasa en términos de agua? Bueno, recién mostraba en la cuenca que graficaba recién las pérdidas de agua por lámina que no se escurre. Decíamos que para un fachinal, en función a una lluvia de modelo, podemos decir que todo lo que cae como lluvia se infiltra. Pero en el caso de un incendio, luego de las lluvias, si hacemos los cálculos, obtenemos una lámina de escurrimiento de 2,9 milímetros, que van a equivaler más o menos a 29 metros cúbicos por hectárea. Si yo cuantifico esto, lo grafico de alguna forma, esta es la capacidad de infiltración sin incendio, esta es la capacidad de infiltración con incendio luego de las lluvias, y esta es la lluvia modelada. Fíjense que aquí en este pedacito tenemos un exceso que no es capaz de ser infiltrada, y es lo que nos va a aparecer aquí como lámina escurrida. ¿Cómo cuantifico esto? Bueno, es muy difícil cuantificar la pérdida de agua, pero si yo tuviera que reponer esa cantidad de agua, con camiones cisternas, por ejemplo, de 10.000 litros, a un precio de 4.000 pesos por camión, tenemos una pérdida aproximada de 12.000 pesos por hectárea. Bueno, por supuesto hay un montón de otros costos ambientales y sociales que uno tiene que cuantificar y que por supuesto no es fácil. Tercera parte, y que creo que es la que nos interesa a todos, bueno, ¿qué hacemos después de un incendio? Recién hablábamos, antes de comenzar la charla, de bueno, que hay un montón de recetas que han salido a la luz, que están en los medios públicos, sobre qué hacer luego de los incendios, dónde hacerlo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer después de un incendio? Bueno, como ocurre con las enfermedades y con los médicos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer un diagnóstico. Tenemos que hacer un diagnóstico. Bueno, preguntarnos cómo está nuestro sistema después de ese incendio. ¿Qué vamos a diagnosticar? Bueno, hay varias formas de hacerlo.
Por supuesto, hay determinaciones que yo puedo hacer a campo que son más sencillas y otras que pueden ser un poco más complejas. Pero lo que podemos hacer primero es ver, por ejemplo, bueno, ¿qué pasó con el suelo? ¿Sí? Aquí tenemos unas fotos de, si se acuerdan, la diapositiva que yo analizaba, la muestra que pusimos en Mufla, a 100, 200, 300, 400 y 500 grados. ¿Sí? Esto es lo que tenemos a cada una de las temperaturas. Y fíjense cómo varían la coloración de esos suelos, que va a depender, por supuesto, de cómo quedó la materia orgánica después de ese incendio. Bueno, hay algunos trabajos que están apareciendo ahora que tienen en cuenta la aplicación de cartas de Munsell para cuantificar de alguna forma, a través del color y de forma sencilla, cuál es la intensidad de esos incendios. Podemos ver también qué pasa con la ceniza a nivel superficial. Podemos tener cenizas blancas que indican una mayor intensidad de fuego. Por supuesto, en este manchón va a haber habido una mayor afectación seguramente en el banco de semillas que en otro sector donde la ceniza es más oscura. Podemos ver hasta dónde ha llegado el efecto del fuego a nivel de profundidad del suelo, porque esto tiene mucho que ver con cómo ha afectado esto el banco de semillas, si las semillas que tenemos en ese banco de semillas se han activado o se han muerto, etcétera, etcétera. Vamos a hacer algunas determinaciones de suelo, podemos sacar algo de densidad aparente para ver qué pasó con la esponjosidad del suelo, sacar muestras para hacer análisis químicos o bacteriológicos, hacer, ¿por qué no?, algunos ensayos de infiltración para ver qué pasa con la capacidad de infiltración de esos suelos. Podemos ver si hay algunas evidencias de erosión. Podemos ver, en términos de vegetación, y a lo largo del tiempo, luego de afectado el sistema, qué pasa con la vegetación, qué pasa con la regeneración natural. Fíjense acá, es parte de uno de los ensayos que veníamos haciendo en la reserva, que es ver cuál es la velocidad y qué especies aparecen como pioneras luego de los incendios, tanto a nivel herbáceo como a nivel forestal. Ver qué pasa con el rebrote, es muy importante considerar esas especies que tienen gran capacidad de rebrote por fuego. Si hay especies que han sido afectadas, hay especies forestales que han sido muy afectadas, bueno, es muy posible que tengamos que hacer algún tipo de poda o eliminación de material leñoso, porque esto tiene graves problemas o grandes riesgos de que se infecte con hongos, por ejemplo, y en definitiva termine matando el rebrote que nosotros queremos comer. Tenemos que ver qué pasa con la pendiente, ver si podemos sistematizar de alguna forma esa pendiente, porque como vimos recién, puede haber graves problemas de escorrentía y debemos tratar de conservar la mayor cantidad de suelo posible. Bueno, esto, por supuesto, requiere un trabajo mucho más importante, pero es posible hacerlo. Por ejemplo, si hacemos poda, podemos hacer algún tipo de ordenamiento de esos troncos cortando la pendiente, o podemos poner piedras. Bueno, eso va a depender también un poco del contexto de la pendiente y de las posibilidades que nosotros tengamos acá. Entonces, en función de todo eso, en función del diagnóstico, aquí es donde nosotros tenemos que definir cuáles van a ser nuestros objetivos. Si nuestro objetivo va a ser restauración, va a ser lograr la rehabilitación o va a ser lograr una remediación. Parecen tres términos que son sinónimos, pero en realidad no son sinónimos. Cuando hablamos de restauración, esto implica devolver al área que se ha quemado a una situación como la que teníamos originalmente. Cuestión que es muy difícil en términos ecológicos y por supuesto económicos. ¿Sí? Cuando hablamos de rehabilitación, a diferencia de restauración, aquí solamente vamos a apuntar a tratar de recuperar algunos de los componentes o algunos de los servicios ecosistémicos que tenemos en el ambiente, pero no todos, de forma tal de que ese ecosistema pueda cumplir algunas funciones. Y cuando hablamos de remediación es la aplicación de técnicas o de insumos que puedan provocar o puedan acelerar los procesos de rehabilitación o restauración que me permitan a mí reducir tiempos operativos. En todos los casos yo puedo tener situaciones activas, pero en el caso de restauración y la rehabilitación yo puedo también trabajarlo en forma pasiva. Por ejemplo,
Una forma de trabajarlo en forma pasiva es poner un alambrado alrededor o clausurar ese sector para que no entren los animales, y de esa forma yo no estoy actuando sobre el sistema, pero sí estoy evitando que siga siendo disturbado por otros agentes. Lo primero que tenemos que analizar entonces en términos de factibilidad técnica y factibilidad económica es analizar qué pasa con la vegetación natural. Recién vimos que en el diagnóstico es muy interesante tratar de ver qué especies tenemos y cómo es la capacidad de esas especies de regenerarse. Entonces, aquí tenemos algunas de las especies forestales comunes para las sierras nuestras. Fíjense que hay algunas que se regeneran por semilla, otras por cepa, hay algunas que son pioneras, otras que tienen más velocidad de respuesta, otras que tienen menos, pero en definitiva tenemos que tratar de analizar para cada caso qué es lo que ocurre. Lo mismo ocurre con las especies herbáceas. Esto es un estudio que hicimos también para algunas especies herbáceas y algunas leñosas, para analizar en distintas épocas o fuego, en noviembre, diciembre y febrero, cómo es la frecuencia de esa especie y cómo van cubriendo el suelo en términos del tiempo. Lo que tenemos aquí en barras negras corresponde a medias lomas, y lo que tenemos en barras grises corresponde a lomas. Fíjense que, por ejemplo, la setaria es muy importante, tiene una velocidad muy grande de cubrir el suelo en las zonas de loma, que suelen ser un poco más secas que las medias lomas. Entonces lo que obtuvimos es que, en términos de cobertura total, para el periodo entre noviembre y diciembre, luego de las primeras lluvias, la tasa de aumento de cobertura, si nosotros consideramos un cuadrado como este, va a ser de 1,7% por día. Es decir, que si nosotros consideramos un periodo de 21 días, como consideramos este periodo, vamos a tener en ese periodo un 35% de cobertura solamente en 20 días. Mientras que luego, entre diciembre y febrero, la velocidad ya empieza a ser más lenta, tenemos 0,45% por día, pero no deja de ser interesante. ¿Esto por qué es interesante medirlo? Porque en lugar de estar tirando semillas que en realidad no estaban en el lugar, y para poder aprovechar, por ejemplo, los sistemas radiculares que ya los tenemos de algunas especies, la velocidad, al tener el sistema radicular que ya está desarrollado, va a ser, por supuesto, mucho más rápido que implantar cosas nuevas. Entonces, ¿qué pasa con la siembra de semillas? Bueno, por un lado pasa eso, pero por otro lado, cuando nosotros queremos sembrar algo en un sistema quemado, primero hay que conseguir las semillas, y segundo hay que ver si esas semillas no son exóticas o no pueden traernos problemas de invasión de estos nichos, como veíamos en el diagrama de las sucesiones que vimos al principio. Bueno, otra técnica es la aplicación de compost. Esto también lo estudiamos. Medimos qué pasaba si nosotros aplicamos en determinados puntos compost, y vimos que había ciertas diferencias entre no aplicar y aplicar, por ejemplo, para la época de noviembre y para la época de febrero. No para diciembre, y eso nos llamó la atención, ver por qué ocurría esto. Bueno, en el primer caso, para noviembre, en donde recién colocamos este compost, posiblemente haya algún efecto de incremento de la rugosidad gracias a ese compost, que permita retener un poquito más de agua de escorrentía. Mientras que en el caso de febrero, posiblemente ya aquí el compost, por la temperatura y la humedad acumulada, empieza ya a mineralizar ciertos nutrientes que pueden ser aprovechados. ¿Qué pasó con la infiltración? Bueno, la capacidad de infiltración, si nosotros comparamos, fíjense, un testigo no quemado con un quemado, hay una diferencia importante, como vimos recién. Pero cuando nosotros comparamos luego en febrero, en este momento, la capacidad de infiltración, tratado y no tratado, ¿sí?, no hay diferencias en cuanto a lo que es capacidad de infiltración con la aplicación de compost. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, la dosis que nosotros aplicamos aquí fue de 60 toneladas por hectárea, cosa que parece mucho, pero en realidad, según lo que recomienda la bibliografía, es aplicar 80 toneladas por hectárea, lo cual, si nosotros consideramos que el precio por tonelada de compost, según lo que yo he encontrado, está alrededor de los 10.000 pesos, por supuesto ustedes podrán hacer números y decir, bueno, esta técnica, no. Bueno,
esto lo muestro, pero habría que tenerlo en cuenta simplemente para decir, bueno, para cuestiones puntuales o situaciones puntuales, tengo esta otra alternativa que podríamos considerar. ¿Qué pasa con la fertilización? Bueno, en vez de aplicar compost que tiene mucha mano de obra, mucho volumen, bueno, ¿qué pasa con la fertilización? Bueno, un poco lo que yo les decía recién con la urea. Si nosotros aplicamos un fertilizante que generalmente está en forma de sal, bueno, sobre un suelo que ya en teoría ha sido más salinizado por el aporte de ceniza, bueno, habrá que evaluar qué pasa con un aporte de más sal y qué pasa en términos ambientales con la volatilización por el efecto del pH o algunas otras cuestiones ambientales. Reforestación es otra de las cuestiones que también se está hablando mucho en las últimas semanas. Y yo encontré este trabajo de Versino y colaboradores muy interesante, donde ellos hacen una práctica de forestación con algunas especies, que son las que vemos aquí, para las sierras chicas de Córdoba. Por supuesto, ellos analizaron plantaciones en sitios que no han sido quemados, es decir, situaciones naturales, y por lo tanto esto hay que tomarlo un poco con pinzas porque no es la situación que estamos analizando aquí de fuera. Pero nos da una idea de cómo puede llegar a ser el comportamiento de algunas especies cuando nosotros querramos tratar de implantar esto en las sierras. Fíjense que en todos los casos, casi todos los casos, no superamos, de acuerdo a cuál es la orientación de la ladera donde nosotros estamos forestando, no superamos en ningún caso el 30% de sobrevivencia a los 61 meses de implantación. Salvo en el caso del molle, donde esta especie podríamos llegar a considerarla como una alternativa en el caso de una forestación. Esa es una de las cuestiones. Lo otro que se está hablando mucho ahora es el tema de las bolitas de arcilla, la técnica Nendo Dango, que es una técnica japonesa que se usa para reforestación de áreas que han sido disturbadas. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? No hay experiencias sistematizadas en nuestra sierra, en nuestros ambientes, y por supuesto menos hay experiencias sistematizadas en sistemas que se han quemado. Esto requiere una serie de preparaciones del terreno que deben ser consideradas, por un lado. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros vamos a reforestar mediante esta técnica es un sitio que no tiene rugosidad. Entonces, ¿qué pasa si yo tiro estas bolitas con un avión en una zona que tiene mucha pendiente? Bueno, todas las bolitas van a terminar en el fondo del valle. Todo ese tipo de cosas hay que considerarlas a la hora de planificar y desarrollar técnicas que tengan cierta efectividad. ¿Sí? Yo no digo que esto no funcione porque no lo sé. No hay experiencia, no he encontrado ningún tipo de experiencia en términos de que se haya medido para ver si esto es efectivo. Pero, digamos, todo lo que se trate de probar, bueno, hay que tratar de probarlo en pequeña escala, en pequeños lugares y bajo ciertas condiciones. Lo otro que hay que considerar es el precio o el costo de una forestación. Fíjense, esto es una experiencia que nosotros hicimos también ahí en La Calera, una forestación con algarrobo solamente, en una zona llana, donde desde el punto de vista logístico va a ser muy diferente si nosotros queremos forestar una ladera. Estamos hablando aquí de una forestación de un macizo, es decir, un plan marco de plantación de 4x4. Bueno, si nosotros comparamos con lo que queremos hacer en la sierra, bueno, seguramente en la sierra lo que vamos a hacer es un enriquecimiento y no vamos a tener ese volumen de plantas. Pero bueno, les tiro aquí algunos datos, algunos valores medidos a diciembre del 2016, transformados en dólares, cosa de que, bueno, ustedes puedan por ahí compararlo con los costos de agua. El precio para una plantación, en este caso de 1,5 hectáreas casi, actualmente, si los transformamos estos dólares en pesos, sería este costo. Fíjense si es viable o no hacer una plantación, no solamente por lo que vimos anteriormente, sino también por... Bueno, por supuesto la prevención hay que tener muy en cuenta antes de hacer todo esto. Bueno, hay que tratar de apuntar a la prevención. Bueno, si ya se quemó, bueno, hay que tratar de decir, bueno, de ahora en más vamos a tratar de aplicar ciertas pautas de prevención. Hay muchas pautas de prevención, no me voy a detener aquí, no sé cómo andamos de tiempo, pero bueno, entre otras tenemos algunos sistemas de alerta,
Aquí hay algunos ingenieros que han desarrollado muchos sistemas de alerta, por ejemplo, Nicolás Mari, con CONAE, muy interesante. Hay que tener en cuenta la concientización, planes de concientización, por un lado, y yo hablaba también del tema del conocimiento de las leyes. Bueno, hay que conocer muy bien las leyes relacionadas al manejo del fuego para poder saber qué se debe hacer y qué hay que reclamar que haga el gobierno. ¿Sí? A terreno, nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer un montón de cosas. Una de las cosas es sistematizar el terreno, podemos apoderar, en el caso de que tengamos animales, bueno, ver cómo hacemos el diseño del pastoreo, de forma tal de que ese pastoreo, cuya forma de pastoreo deseable sería una alta intensidad, una baja frecuencia, de forma tal de bajar carga de combustible en estos ambientes. Bueno, seguramente Carlos va a explicarlo mucho mejor que yo. Diseñar un sistema de picadas cortafuegos, eso es sumamente importante, en los planes de manejo, eso está contemplado, aquí, por lo menos aquí en la provincia. Definir también áreas de acceso a bomberos, senderos, puntos de reposteo de agua, en el caso de que haya que apagar fuego. Definir áreas buffer en zonas de alta probabilidad de ignición, por ejemplo, basurales o countries o sitios de urbanización donde los bordes suelen ser muy riesgosos desde el punto de vista del comienzo de los incendios. Aprovechar la leña campana, es decir, tratar de eliminar parte del combustible pesado del bosque, de forma tal de poder aprovechar por un lado esa leña, pero por otro lado tratar de reducir la intensidad de los incendios en caso que ocurra. Quemas prescriptas, bueno, en nuestra provincia, en términos legales, en términos prácticos, habría que discutirlo, pero está debe ser aplicado muy puntualmente, bajo la supervisión de bomberos, con permisos ambientales y en casos muy, muy específicos. Estos, capaz que Carlos también lo va a explicar mejor después. Yo aquí les pongo algunos ejemplos, por ejemplo, de monitoreo satelital, puntos calientes de incendios para distintas estaciones. Y este es el mapa que yo les comentaba recién, donde con algunos modelos muy sencillos de regresiones múltiples, en función de algunos datos de campo, uno puede regresionar las distintas bandas de los satélites con esos valores de campo y obtener modelos de predicción de biomasa que nos permiten a nosotros decir, bueno, para evitar o para identificar puntos que pueden ser críticos desde el punto de vista de acumulación de biomasa, por ejemplo este de aquí, nosotros podemos decir, bueno, vamos a apuntar a ese sitio y vamos a tratar de reducir la cantidad de biomasa. Otra de las técnicas es la evaluación multicriterio. Esto es una técnica que permite elaborar mapas con distintos objetivos, pero lo que hicimos aquí fue un mapa también para la Reserva Alcalera, que nos permitía definir puntos críticos o de mayor riesgo de incendio en base a distintos criterios que nosotros consideramos que podían ser predisponentes para esos incendios. Lo que se hace aquí es valorar para cada píxel del ambiente, en una escala de 1 a 10, 10 sería mayor riesgo, 1 menor riesgo, luego se pondera por cada uno de estos criterios, se suma y se obtiene un índice que nos permite obtener este mapa, donde a partir de una escala de riesgo de incendio, fíjense, las zonas rojas son de riesgo extremo, son los que nosotros tendremos que monitorear más frecuentemente y con más cuidado. El diseño de las picadas cortafuego y de los senderos, esto es, fíjense, ¿se acuerdan el incendio de 2017 que yo les mostraba aquí? Bueno, este sendero se diseñó en base a eso, para permitir a los bomberos acceder rápidamente, con vías de escape que son las quebradas húmedas, en caso de que los incendios los atrapen a los bomberos. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es en las picadas cortafuego es, bueno, tratar de definir un sistema que permita cortar o evitar el avance de determinados sectores a otros. Estos son picadas en las zonas llanas, esto es lo que tenemos antes y esto es lo que obtenemos después. Lo primero que se hace es pasar una hélice, luego una rastra,
esto se hace todos los años, y en el caso de los senderos, los ingresos para autobombas o camionetas, para los bomberos, lo que se hace también es mejorar el acceso de estas vías. Y lo que les decía también, cuando nosotros hacemos el diseño de estas picadas cortafuego, también tenemos que tener en cuenta otros ambientes que actúan como barrera. Yo les decía el tema de los bosques en buenas condiciones. Fíjense cómo el incendio ha avanzado hacia este parche de bosque de quebracho blanco, y cómo el fuego solo se extinguió gracias a que aquí abajo de este bosque no había combustible fácilmente, de fácil inicio. Entonces, como conclusiones, y con esto termino, mi idea no es traer recetas, sino tratar de tirar algunas ideas y que, bueno, después cada uno discuta o que se armen comisiones de discusión para esto. Lo primero que hay que hacer antes de planificar o de hacer alguna acción es diagnosticar, ¿sí? Sobre todo cómo es la calidad del suelo, cómo quedó ese suelo y qué pasa con las especies remanentes o que había originalmente en ese sistema, para analizar su posibilidad de regeneración natural. Cualquier técnica que nosotros querramos aplicar para favorecer la rehabilitación o la remediación tiene que estar probada en la región. Es muy dificultoso, muy problemático querer innovar sobre la marcha, sobre cosas que no se han probado en la región. Si no se ha probado, bueno, como yo les decía con el tema de las bolitas de arcilla, hagamos experiencias a nivel micro, a nivel regional, a nivel de contexto, para ver cómo se comporta eso, experimentemos y sistematicemos los resultados. Adaptemos esas prácticas que vamos a hacer para la rehabilitación o la restauración en el contexto ecológico, social, económico y legal de cada situación. Tratemos de no traer recetas de otros lugares a estos ambientes sin haberlos probado antes o adaptado antes de estos ambientes. Por supuesto, no, como decía recién, no hay recetas mágicas. Tratemos de aprovechar los saberes científicos que hay dando vuelta, que no son pocos, y también los saberes tradicionales de la misma gente local, que ya tiene experiencia con incendios y sabe cómo puede comportarse su ambiente. Y bueno, por supuesto, antes de curar, hay que prevenir, como dice el dicho. Prevenir es mucho más fácil, es mucho menos costoso, y bueno, para eso, por supuesto, hace falta intencionalidad política por parte del gobierno. Bueno, muchas gracias. No sé cómo anduve con los tiempos, Natalia. No me retes. No, está bien, Marcos, excelente, muy claro todo. Muy interesante, muy bien. Acá hay una pregunta que está en relación, que después lo mencionaste vos, con respecto al color de la ceniza. Sí. Yo creo que después contestaste un poco. Que cenizas más claras, fuegos más intensos, y cenizas más oscuras. Sí, generalmente, digamos, eso va a depender mucho del tipo de material combustible que nosotros tengamos, y qué se ha quemado y qué no se ha quemado. En términos generales, generalmente lo que es visto como ceniza blanca es el material vegetal que combustionó completamente, y lo que quedó básicamente son las bases, es decir, calcio, magnesio, potasio, sodio, ¿sí? Y todo lo que es compuestos volátiles se perdió. Las cenizas negras, en cambio, indican una combustión de cierta forma incompleta, donde tenemos todavía, como es color negro, tenemos algo de carbono todavía, y ese carbono puede ser, digamos, va a caer al suelo, y bueno, ese carbono puede quedar en superficie, se puede mover por escorrentía luego de la lluvia, o se puede incorporar de alguna forma al suelo. Bueno, muy bien. Creo que no hay otra pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta puede decirle. Hay palabras de agradecimiento, de excelente trabajo. Después Oscar dice muy buena iniciativa en la difusión de temas de alta significación para nuestra provincia. Bueno, así que muchísimas gracias. Excelente por mostrarnos tu trabajo. Mariela preguntaba por esto que está de moda de las bombas de semilla. No sé si... Me parece también, bueno, yo tengo mi opinión, Marcos. Bueno, es lo que yo decía, sí. Digamos, todas las técnicas tienen sus pros y sus contras. Digamos, las bombas de semillas surgieron en Japón a principios del siglo pasado, con la idea de reforestar áreas que son de difícil acceso.
puede ocurrir aquí con algunos sectores de sierra. El tema es que, bueno, esas bombas de arcilla tienen que tener ciertas características en la arcilla, pueden tener, va a depender de qué tipo de semilla nosotros estamos usando. Originalmente se pensaba para tréboles, por ejemplo, o para algunas especies herbáceas de fácil crecimiento. En algunos casos tienen algo de abono, otros le ponen algo de nitrógeno, se le puede poner también algo de insecticida o de repelente para animales. Pero bueno, en definitiva hay que ver si para las condiciones actuales, digamos, de estas situaciones, con nuestra fauna local o con nuestros animales domésticos, esas bolitas no son consumidas, no son alteradas. Hay que ver también la velocidad o la altura a la cual se tiran desde el avión, porque la idea es que esa bolita se incruste en el suelo y esa semilla tenga después contacto con el suelo y crezca después. Hay que ver la rugosidad, porque esa bolita tiene que estar retenida en cierto lugar de la ladera, sobre todo si tenemos altas pendientes. O sea, en definitiva hay que preparar el terreno previamente, hay que ver en qué contexto, en qué lugar, pero bueno, hay que experimentarlo. Yo no puedo decir sin haber visto experiencias locales si funciona o no funciona. Perfecto, creo que no hay más preguntas, así que si les parece pasamos a... Muchísimas gracias, Marcos, por Perdón, por estar aquí. Sí. Yo quería hacer una pregunta, perdón, no sé si, por ahí, Marcos, ¿qué es lo que te parece, o sea, pregunto cuando decís, bueno, decisiones políticas de gobierno, pero qué es lo que hace falta, o que, no sé si es medio incómoda la pregunta, pero, perdón, pero, o qué opinás de cómo está armado, digamos, no sé, desde lo que está haciendo la provincia, el plan de manejo del fuego, qué es lo que haría falta? ¿Qué harías vos si estás cumpliendo esa función? ¿Qué te parece que hace falta? Lo primero que hay que hacer es formar, bueno, no quiero hacer apología al peronismo, pero decía el general, si quieren que algo no funcione, armen una comisión. Bueno, yo creo que lo que hace falta es hacer una comisión. Hay que juntar a todos los especialistas y no tan especialistas, a distintos actores sociales, a los vaquianos de la zona, digamos, a un montón de actores sociales, y empezar a trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con las cuestiones específicas de cada región. Las técnicas o estrategias que yo voy a aplicar para aplicar después del fuego pueden ser muy diferentes en la cuenca del río Cosquín que en la zona de Trasierra. Entonces hay que ver para cada situación en particular cómo es la situación, diagnosticar bien qué es lo que ha ocurrido y en función de eso diseñar estrategias de remediación o de rehabilitación. Por supuesto, es muy probable que no nos sirva una sola técnica, sino que tenemos que aplicar una batería de técnicas. Pero bueno, primero lo que hay que hacer es diagnosticar. Yo no he escuchado a nadie, o sea, todo el mundo ha salido a decir, bueno, vamos a forestar, vamos a tirar bombas de semilla, vamos a hacer un montón de cosas, sin saber dónde lo van a hacer, en qué superficie lo van a hacer y bajo qué condiciones lo van a hacer. Entonces yo creo que, bueno, tanto el gobierno como las facultades de biología, agronomía, el colegio de ingenieros agrónomos tienen esa responsabilidad de juntarse y decir, bueno, vamos a trabajar en forma conjunta y vamos a diseñar una estrategia en común. Y por supuesto esto no tiene que quedar acá, o sea, porque esto es un tema de moda ahora, que seguramente cuando empiecen las primeras lluvias y cuando se recupere por sí solo el sistema, esto no se va a tocar de nuevo hasta los próximos incendios. ¿Sí? Hay que aprovechar este momento para decir, bueno, ¿cuáles van a ser las políticas de prevención que yo tengo que aplicar de acá para los años subsiguientes? No sé, Ana, si contesté tu pregunta. Sí, gracias, y te lo pregunta, sí, a lo mejor yo lo estaba pensando más desde la parte de la prevención, o sea, de la restauración, sí, como así tenemos que trabajar mucho sobre eso, pero desde la prevención, ¿en qué te parece? O sea, bueno, la prevención, a ver, nosotros somos pioneros a nivel mundial en cuanto a lo que es el marco legal de las leyes ambientales. Pero ¿cuál es el problema? No aplicamos las leyes.
Entonces tenemos una hermosa ley de manejo del fuego que no se aplica, o que es mal interpretada por la opinión pública. Entonces, bueno, acá es donde nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, vamos a hacer una campaña de concientización, de información, ¿sí? Sin ningún tipo de intereses políticos. Por supuesto, eso es muy difícil de hacerlo. Pero tratemos de diseñarlo justamente, aprovechando esta volteada, digamos, que ahora están todos con las orejas prendidas por el tema de los incendios. Bueno, aprovechemos para diseñar un plan de prevención a futuro, no solamente remediación. Hagamos también una comisión para diseñar prácticas de prevención. Y aquí es muy importante considerar también a los bomberos. Los bomberos son fundamentales porque saben cómo funciona el sistema y son los que van a ir a atacar después el fuego, digamos. Todo ese sistema que ustedes vieron ahí para la reserva de picadas cortafuegos se diseñó en forma conjunta con los bomberos. No es que nosotros fuimos a decir, bueno, vamos a poner acá. No, fueron los bomberos los que dijeron, bueno, por acá tiene que pasar la picada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Bueno, ¿les parece que pasemos al próximo disertante o a la próxima charla? Le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo, investigador del INTA y retirado actualmente y dedicado a la actividad privada, el ingeniero Carlos Kunz. Bueno, buenas noches ya. Yo puse como muy interesante, lo felicito al ingeniero Carlin sobre la charla. Y yo le haría una pregunta antes de empezar a toda la audiencia. ¿Qué pasa si no ocurre un fuego? Tendríamos que pensar qué pasa en todo ese ecosistema si no ocurre un fuego. Después, al final, si quieren, discutimos las distintas posibilidades. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Carlos Kunz, ingeniero agrónomo. Estudié en Estados Unidos el manejo de pasturas naturales. Fui investigador en pastizales, entre comillas, en el INTA entre 1979 y el 2018, casi 40 años. He sido coordinador del proyecto Pastizales del INTA entre 2013 y 2016. Trabajé siempre en la región chaqueña, región semiárida subhúmeda, en todo lo que sea ganadería y manejo de pasturas naturales, y me he dedicado a lo que se llama mejoramiento de pastizales, que es tratar de recuperar los pastizales, o las pasturas, o los bosques, o el monte, como le dicen. Para eso he tenido que estudiar pastoreo, fuego, herbicidas y rolados, que ahora se llaman MBGI. Hemos hecho publicaciones, forrajeras, herbáceas y leñosas de Chaco Seco, fuego en los ecosistemas argentinos. Este es un libro que ya está medio viejo, pero existe, en el año 2003, y últimamente hicimos el libro, una publicación llama RBI, Rolado Selectivo de Baja Intensidad. También he publicado en el extranjero, esta es una de las tantas publicaciones, desarrollando una prescripción para el control de arbustos en el Chaco, en la región del Chaco. O sea que tengo más o menos 29 años de trabajo en pasturas naturales y fuego. No soy bombero, es más, les comento privadamente que tengo una gran desconfianza por los bomberos, pero sí sé quemar. Bueno, vamos a tratar de exponer ahora qué aprendimos entre 1991 y 2020. Lo primero que aprendemos es que no se debe confundir el fuego de estructuras, como estamos viendo acá a la izquierda de ustedes, que eso es una cuestión de cemento, hierro, ¿cómo se llama?, de ingenieros civiles y arquitectos, con los fuegos de vegetación, donde se quema biomasa vegetal. Ahí los ingenieros agrónomos tenemos un papel fundamental, porque el mismo pasto, el mismo forraje, los mismos árboles damos la vuelta a la moneda y es el combustible que se quema. Yo lo primero que les diría lo primero que tienen que evitar es hablar como si todos los fuegos fueran iguales. Los fuegos no son iguales y por lo tanto
no tiene los mismos efectos. Acá a la izquierda vemos una Active Crown Fire, que vendría a ser el verdadero fuego incendio forestal. Ustedes ven que el fuego se está propagando por las copas de los árboles, y acá a la derecha vemos, ellos le dicen fuego de superficie, surface fire, donde el fuego se está propagando por combustibles finos o pastos o lo que fuera. Entonces, vamos a ver ¿cómo se llama? Fuegos que hemos ido sacando en nuestras aventuras. Observen que los dos fuegos son completamente diferentes. Uno avanza despacio, muy lento. Otro avanza muy rápido a favor del viento. Todos estos fuegos son distintos. Para saber qué efectos tuvo el fuego, tenemos que saber caracterizar y describir estos fuegos. Entonces, el problema del fuego a nivel internacional está hace mucho tiempo dando vuelta. No somos el único país, y las sierras de Córdoba tampoco son el único areal del mundo donde se hace fuego, donde existe el problema del fuego. Y la FAO, por ejemplo, y otros organismos internacionales promueven el manejo integral del fuego, el triángulo del manejo integral del fuego. En la base tenemos la ecología del fuego, que dice beneficios y daños. Tenemos la cultura del fuego, que son las necesidades socioeconómicas, impactos. Alguien quema, hay que saber por qué. Y después está, más que prevención, fíjense de que la palabra prevención se pone aparte, se habla de gestión del fuego. No es fácil, en todas partes del mundo donde se intentó excluir el fuego o prohibir el fuego, se fracasó. También dentro de la gestión del fuego está el uso del fuego. Primero tendríamos que saber qué es un fuego de vegetación. Ustedes saben que el fuego de vegetación es la combustión, oxidación, que es la opuesta de la fotosíntesis. Vemos la ecuación acá arriba. Al quemarse, se genera dióxido de carbono y agua, y también energía o calor. Esa energía y calor es los causantes, o lo que mucho de los problemas o de las cuestiones, no me gusta hablar de problemas, muchas de las cuestiones que estamos tratando hoy. El calor, ¿cómo se transmite el calor? El calor fundamentalmente, por convección, conducción y radiación. Ese calor en forma de energía, después también hay agua caliente en el suelo, porque el suelo que está húmedo tiene vapor, hay condensación, aumenta la temperatura de los cuerpos circundantes, y ahí se producen los cambios, como vamos a ver. ¿Qué pasa en un fuego de vegetación? Bueno, el 60-90% de la energía o de la radiación, que es fundamental, se va para arriba, y el resto va al suelo, etcétera, etcétera. En realidad, el fuego es una combustión y oxidación que es similar a la descomposición de materia orgánica en los suelos. Nada más que tiene liberación de calor muchísimo menos espectacular y es más lenta, muchísimo más lenta. Nosotros tenemos que caracterizar fuego. Una de las cosas que vamos a ver que se caracteriza es una cuestión muy, una fórmula muy fácil, es la carga de combustible, que para nosotros sería la oferta de forraje o la producción ¿cómo se llama? La producción del pastizal o la producción de la pastura, más una constante, que esta es la cantidad de ¿cómo se llama?, de kilojoules, la cantidad de calor que está acumulada por unidad de carga, más la velocidad de avance del viento. Esta constante es una constante, es más o menos la cantidad de energía por kilo de combustible, de biomasa, y es más o menos 17 kilojoules por kilo de biomasa.
Entonces tenemos dos cosas que se mueven. La velocidad de avance del fuego, que es una cuestión climática, y la carga de combustible. Acá vemos un data logger y acá un fuego experimental puesto para estudiarlo. Hay dos descriptores que se usan para caracterizar el fuego. Uno es la intensidad, que se mide a ojo, no hay otra manera de hacerlo práctica hasta ahora, que es la longitud de llama, que es esto que vemos acá. Y después está la severidad del fuego, que son dos cosas distintas, que es el efecto de este fuego sobre el ecosistema. En este caso de la foto, va a ser efecto del fuego sobre el suelo y efecto del suelo sobre la vegetación, que en este caso son pastos y árboles. Tenemos que preguntarnos primero, ¿Argentina y Córdoba son propensos al fuego de vegetación? Sí, son propensos al fuego de vegetación. ¿Por qué? Por una cuestión climática. Ustedes saben que tenemos un clima, nos guste o no nos guste, tenemos un clima monzónico, llueve en una época del año, este es un climodiagrama para Santiago del Estero, llueve todo llueve en los meses de verano y después no llueve más, hay heladas, que en promedio en Santiago del Estero yo he visto heladas de menos 12 grados centígrados. Esto es todo en el refugio meteorológico, y observen que esta es una helada bastante importante, sumada a la falta de lluvia, eso mata bastante todo el tejido que es el combustible y hace una época de fuego en el país que es esta que está acá. No sé, ¿me escuchan todos? Sí, Carlos, se escucha Sí, perfecto. sí, se escucha bien. Doctor, perfecto. Entonces, vemos ahí, la primera razón por la cual la Argentina es propensa al fuego, vemos por el clima. Ahí van los frentes fríos, los frentes, ¿cómo se llama? Frentes calientes, etcétera, el viento norte, fundamentalmente vemos que a campo es viento norte o viento sur, y bueno, eso va sugiriendo a veces cierta regularidad en el fuego. Entonces tenemos este cuadro, acá tenemos la lluvia en este eje, y acá tenemos cero lluvia, que son los desiertos, y acá tenemos la selva tropical. Lógicamente la productividad va a aumentar hacia la selva tropical, y la probabilidad de ocurrencia de fuego va a ocurrir justo en el medio, que es donde estamos nosotros, que son, a veces se la describe a la Argentina, el clima de la Argentina como un subtropical, templado subtropical. La zona central de Argentina, donde están las sierras de Córdoba, donde está la provincia de San Luis, donde está parte de Santiago del Estero, gran parte de Santiago del Estero, etcétera, es un ecosistema propenso al fuego. Nos guste o no nos guste. ¿Qué quiere decir qué quiere decir propenso? Viene del latín propensus, que tiene inclinación o tendencia a algo. Así que esta es una cuestión que hay que entender. Lo que hay que hacer es gestionar el fuego. Les repito, la estrategia del bastón policial no anduvo en ninguna parte del mundo. Tenemos suelos fértiles por un lado. Carlos, se ha silenciado. Ahí está y bueno. Gracias. Perdón, fui yo sin querer, discúlpenme. Parece que no le gusta lo que decimos. Bueno, a ver cómo era esto. Bueno, tenemos suelos fértiles que se ven arriba, tenemos pastizales, la biomasa, que para nosotros es fuente de forraje, etcétera, etcétera, y los arbustos, por ejemplo, y los árboles, como vemos acá después de un rolado, se transforman en combustible fino, mediano y grueso. O sea, cambia la percepción de lo que hacemos los ingenieros agrónomos. No sé, algo pasó acá. Bueno, ahí está, vemos entonces que
uno de los puntos claves para control o para la gestión del fuego es la carga de combustible. Esto lo saqué de la bibliografía internacional, me pareció interesante. Acá observen la intensidad de lo que yo les comentaba, la longitud de llama. Acá están las cargas de combustible en toneladas. Y vemos que a medida que se acumula combustible, en este caso cuando se pasa un umbral de 2000 más o menos intensidad de la frente de fuego, con 5 o 7 toneladas, es la intensidad de que el fuego se puede controlar. Wildfire vendría a ser, ¿cómo se llama? Un fuego fortuito, el fuego que estamos viendo en Córdoba. ¿Por qué se acumula combustible fino? Y muy fácil. Llueve, suelos fértiles, tenemos biomasa viva, biomasa muerta, mantillo, microbios, carbono, nitrógeno, que son los que supuestamente tienen que transformar esa biomasa viva y muerta ¿cómo se llama? En materia orgánica, y a la larga va a ser agua, otra sustancia, dióxido de carbono, pero acá tenemos un problema serio en los microbios. No todo el año está el ambiente, el ecosistema es bueno o es proclive a que los microbios del suelo, para hacerla más sencilla, ¿cómo se llama? Procesen la materia orgánica y la incorporen al suelo. Entonces, la acumulación de combustible es uno de los factores más importantes en lo que hace a la gestión del fuego. Acumulación de combustible, estas son fotos de la Sierra de Córdoba, me acuerdo si son de la Sierra de Guasallán, de la Sierra de Ojo de Agua. Más acumulación de combustible, más liberación de energía, más temperatura. Más daño, control más difícil, el peligro de vidas humanas la pérdida de vidas humanas es muy importante. Y eso se llama megafuegos. Por ejemplo, estos bomberos están desafiando prácticamente a la muerte, y están atacando. Yo no voy a exponer ahora de cómo se tiene que apagar un fuego, porque eso sería otra cuestión, pero ahí están prácticamente con un chorrito ¿cómo se llama? No voy a decir a qué se parece, tratando de apagar una intensidad de incendio, fíjense, 3, 4, 5 metros de longitud de llamas. ¿Cuál es una de las primeras factores que prenden fuego? Últimamente se está viendo en Córdoba, y bueno, es la frecuencia de rayos. Este es un mapa producido por el Servicio Meteorológico Nacional. Ahí está la frecuencia de días al año con rayos. Fíjense, en la Patagonia hay menos de 5 días al año. En una de las zonas de Córdoba hay más de 60 días al año. En la zona este de la Argentina hay más de 60 días al año, y no es despreciable que en la zona central haya entre 40 y 60 días al año con frecuencia de rayos. Si no se prendió el fuego muchas veces es porque no hay combustible, no hay pasto. ¿Qué quiere decir? Que está sobrepastoreado. Entonces, para que vean la relación entre la longitud de llamas y características, y cómo se hace el control, que está acá, entre una longitud de llamas de un 0 a 0,1, es este fuego que está en un bosquecito, y el control se hace mediante herramientas manuales. Más de 3 metros es fuego en árboles, coronamiento o fuego, o un verdadero incendio forestal, y el control es muy difícil. No se puede hacer ataque directo acá. ¿Quién se va a hacer? Hay un problema de radiación que no permite el acercamiento a las llamas. Por ejemplo, ¿cuánto acumula en Pampa de Achala un pastizal mésico? Este es un trabajo de Pucheta y otros de Agricientia. Entre 2.000 a 50.000 kilos de materia seca por hectárea. Prácticamente es mucho combustible, demasiado combustible. Observen, en el año 2013, un año así, nosotros tuvimos que ir a hacer como INTA un informe de los fuegos de Córdoba, y observen cómo va cayendo. Hasta el 2012 se podía decir que cierta
había éxito en cierta, en la estrategia de, ¿cómo se llama?, de ataque al fuego. Aparentemente acá usted tiene un impuesto al fuego, cae, va cayendo, ¿no? Se podría decir que hay éxito, y sin embargo, 8 años después tenemos un problemón. ¿Quién fue en Córdoba, como está ahí? ¿Quién generó la acumulación de combustible en cantidad y continuidad en áreas inaccesibles? Recuerden que ustedes, yo me acuerdo de que tenían o tienen, no sé, una prohibición de quemar que empezó a operarse en alguna época del año 2000-2010. Eso fue, no voy a decir el nombre, yo sé el nombre, pero fue un político importante, y más que el político importante, el nombre del político importante, que es el que tiene que tomar la decisión, son sus asesores. Los bomberos no son buenos asesores de este tipo de cosas. Tienen que participar en la política, pero tienen que participar, pero no son, ¿cómo se llama? No son el punto clave. Para mí, el punto clave está en nosotros, en los ingenieros agrónomos. Ustedes van a ver que todo lo que yo presento, y también lo que presentó el ingeniero Carlin, son cuestiones profesionales relacionadas a nosotros. Infiltración, nitrógeno, pendiente, etc. Entonces, el quemar, lo único, yo les pregunté al Dentab, ¿qué pasa si no se quema? Trae un problema mayor, una acumulación mayor de combustible. Entonces vamos a hablar ahora del concepto ecológico del fuego. ¿Qué es el concepto ecológico del fuego? ¿Cómo lo ven los ecólogos? ¿Es una perturbación o disturbio? Es un evento discreto que elimina biomasa vegetal y genera nueva disponibilidad de recursos y condiciones del ambiente para el crecimiento. La pérdida de nitrógeno es un concepto agronómico. La pérdida de cobertura es un concepto agronómico. Nosotros como agrónomos estamos pensando siempre en producción. Al ecosistema no le interesa eso, no tiene ningún interés, no sabe ni lo que es. Entonces, yo asimilo al disturbio como este juego de billar. Esperen que... Observen, ahí está el ecosistema, y viene la perturbación, sea rolado, sea pastoreo, sea raleo, y cambia, rompe la estructura que tenía en ese momento, el orden que había en ese momento, y genera otra situación. Eso va a depender de la calidad de combustible, de la temperatura del aire, del microclima, vegetación, de los distintos efectos, del comportamiento del fuego, que es un concepto muy importante, pero que no vamos a hablar mucho hoy porque escapa a esto, del clima, y eso genera efectos directos e indirectos. Una perturbación no se sabe ahora, en este momento, digamos, en este momento de la charla, no tiene cosas malas y cosas buenas. Una perturbación tiene efectos. Hay efectos de primer orden, de segundo orden, y estos efectos pueden causar beneficios y daños. Este es el orden correcto del pensamiento académico en lo que hace a fuego. Es muy fácil saber qué efectos va a tener el fuego. ¿Por qué? Porque tenemos datos, como bien mostró el ingeniero, ¿cómo se llama? Carlin. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ya además sabemos de las clases de química de la facultad o de física. A los 100 grados se produce la vaporización de agua. A los 200, entre 200 y 300 grados se produce la volatilización de la materia orgánica. Y a los 700 grados la volatilización de los metales. Por ejemplo, ya se sabe a nivel internacional, esto se saca de la bibliografía internacional que existe hoy, y gracias a Internet tenemos toneladas de información. A veces no podemos llegar a absorber toda esa información, pero los pastizales y sabanas, la temperatura de la superficie del fuego no pasa más de 200 grados. En cambio, donde hay arbustales y leña, pasa a los 500 grados. Ya sabemos en términos generales lo que va a pasar. Entonces tenemos que conocer muy bien la severidad del fuego. Acá tenemos lo mismo, pero de otra manera, sacado también de
radiografía internacional, ¿qué pasa cuando penetra el calor en el suelo? El suelo es inerte, en realidad, no transmite el calor, salvo que tenga agua, por ejemplo. Cuando tiene agua, es otra cosa, actúa como si fuera bueno, no me acuerdo, siempre me olvido cómo se llama, un autoclave. Entonces lo observen acá, en este gráfico, esta es la temperatura, comparen con lo anterior, y en esta parte este eje está la profundidad del suelo. La pastura está acá. En la superficie del suelo, y va a estar entre 100, 200 grados, lo pusieron acá menos de 100. Acá está, esta es la temperatura ambiente, perdón, es esta. Ya sabemos lo que va a pasar más o menos. En cambio, donde hay una pila de leña, que puede tener un origen muy variado, ustedes lo van a ver, por ejemplo, donde se ha hecho carbón. Acá tenemos otro tipo de vegetación. Observen las curvas de temperatura. Yo no estoy diciendo de que ¿cómo se llama? El trabajo que ha hecho el ingeniero Carlen sea inútil. No, lejos de eso. Nosotros tenemos que tener como técnicos, como profesionales, ingenieros agrónomos, datos reales de la situación que ¿cómo se llama?, que estamos enfrentando. La vegetación argentina y de la Sierra de Córdoba para ir a Córdoba no es la misma que otra, es distinta. Por más que a veces haya acacia, que ahora veo que se llama bachelia, no es lo mismo, así que esos datos del ingeniero Carli hay que tenerlos. ¿Qué pasa con los microorganismos del suelo? Hongos, bacterias y la fauna. Los efectos directos se deben al calentamiento, y efectos indirectos se llevan al cambio de hábitat. Estos no son tan fáciles de predecir ni de evaluar. Y no se conocen con claridad los beneficios directos o indirectos. Un problema que yo veo en la evaluación de los fuegos, por ejemplo, es que el fuego en ningún momento está descrito. No se sabe cuántos kilos de combustible había, cuáles eran las condiciones ambientales, cómo fue la longitud de llama. Entonces, fallamos en una cuestión muy importante que es la caracterización del tratamiento que estamos estudiando. Todo disturbio tiene estas características: tipo, frecuencia, intensidad, que es la dosis, la severidad, tiene frecuencia, tiempo de retorno, estacionalidad y extensión. Lo que dice Nave, que era un ecólogo israelita que trabajó con fuego en Israel, nada menos. Fíjense que en Israel no es precisamente una selva tropical, que dijo que la caracterización del disturbio, tipo, efecto y determinación del régimen óptimo de aplicación, frecuencia, es una información esencial para el desarrollo de sistemas complejos. ¿Qué es un sistema complejo? Por ejemplo, la Sierra de Córdoba. Para agregar más complejidad, nosotros vemos que se sabe el comportamiento del fuego, que hay dos características puestas, que es la cantidad de calor y la velocidad de avance. Es muy importante, se prende el fuego y empieza a correr el tiempo. Tenemos ¿cómo se llama?, efectos de orden 1, que son milésimas de segundo, remoción de cobertura, penetración del calor, cambios químicos. Después tenemos el orden 2, que son días a meses, germinación y rebrote. Después tenemos orden 3, que se mide en años o siglos, donde está la sucesión y la vejez del ecosistema. Y todo esto tiene el condimento de clima, como estábamos viendo, combustibles, historia de fuego, que son siglos, años, meses y segundos. Observen de que esta especie, que es una especie de los Aibales y de Santiago del Estero, que es una leguminosa, esta especie que está acá es una leguminosa nativa, no hubiese salido ni hubiese podido germinar porque el pasto que está acá, la especie que es el Leonorus mutus aibe, hubiese dominado completamente. Y hay pastos posfuego de la Sierra de Córdoba, que lo puse para que vean que en Córdoba también hay información de ese tipo. Acá esto forma parte de la diversidad. Y si no hay fuego, a veces estas especies desaparecen porque por mal manejo del pastoreo domina la paja.
Entonces, la cosa no es tan fácil como pareciera de entrada. La fauna, yo he visto la fauna, la gente se preocupa muchísimo por la fauna, porque ve esto. También tiene efectos directos como este tema que estamos viendo acá, como la muerte, pero tiene un montón de efectos indirectos. El primer efecto indirecto de la fauna sobre la fauna del fuego es el rebrote que vemos acá. Esto es verde, esto es proteína. La fauna no puede vivir sin esto. Observen ahí un ciervo en Estados Unidos, está después del fuego, observen dónde está, en el pasto verde. Ese pasto es verde, es calidad. Y acá están los pájaros dando vuelta al fuego, porque están cazando animales muertos. Entonces es complejo la predicción de los efectos fuego-suelo, y peor de la física, química y biota. Depende de la meteorología, del suelo, fundamentalmente de la vegetación, carga y tipo de combustible. Esa es otra razón por la cual nosotros estamos excelentemente preparados para el asesoramiento y para la gestión de fuego. Depende de un concepto, como les dije, que no íbamos a tratar hoy, que es uno de los más importantes de la gestión de fuego, que es el comportamiento del fuego. Y, como les dije, que no es tan fácil tampoco, es la intensidad, severidad y frecuencia del fuego. Bueno, con esto terminamos muy brevemente el tema de la ecología del fuego, sus beneficios y daños, la definición, etcétera, etcétera. Después vamos a ver la cultura del fuego. Esta es una cosa muy, muy, muy importante. Si ustedes van a la FAO, a los manuales de la FAO, a los manuales de organizaciones no gubernamentales, que en Inglaterra, se me ocurre Inglaterra para que vean un país que yo no pensaba que iba a haber fuego y que se gestionara el fuego, y sin embargo se hace. Entonces el hombre le robó el fuego a los dioses. Ustedes saben de que en la civilización occidental el mito de Prometeo y ¿cómo se llama? El castigo que recibió, se transforma en la tercera mano del hombre el fuego. Ustedes están muy acostumbrados a ver alambrados, a ver arados, a ver, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista agronómico, la pala, un hacha, un machete, pero antes no existía eso. Entonces, una de las más, ¿cómo se llama? Objetivos de quemar es eliminar material para tablet, tejido viejo y seco, cañas. Acá ha habido una gran discusión. Yo me acuerdo que en Córdoba había un bombero que precisamente sacó un libro que se llamaba Manejo Rural sin Fuego, sin ningún conocimiento de agronomía. Es una cosa muy seria esa, porque esas cosas, ¿cómo se llama?, influencian a los políticos, y los políticos, un tipo que sabe más o menos, no puede para satisfacer a un político que quiere una solución enseguida, hablar de esto. Así que nuevamente, los profesionales somos los que tenemos que estar atrás de esto. Un aspecto muy importante que lo vamos a ver ahora es el manejo del hábitat de fauna y de la caza. Hay que facilitar accesibilidad, control de leñosas, y acá un punto clave que es la guerra. El fuego servía para la guerra. Hay otros objetivos que son complejos, que rodeos en plantaciones forestales y bosques nativos, reducir carga de combustible, minimizar peligro de incendios, mejorar estética, cambiar y composición botánica. Estas cosas, algunas son fáciles de estudiar. Bueno, nada es fácil en la agronomía. Y en otras es complejo. Y no me parece a mí que un bombero esté preparado para entender esto, ni para quemar, por ejemplo, ni usar el fuego para lograr alguno de estos objetivos. Entonces, uno de los primeros, ¿quiénes quemaban? Y los pueblos originarios o aborígenes. Este es ¿cómo se llama? Una cita de un antropólogo. Hay muchas más, pero yo la puse esta. Se llama Metro, que dice: quemar pastizales y arbustales es un método de caza común en todo el Chaco. Aun si el fuego no hace aparecer animales de gran tamaño, sin falta ahuyenta centenares de pequeños roedores. Las carcasas carbonizadas de estos animales son recolectadas y consumidas en el lugar. Luego los indios vuelven al área quemada para lanzar los innumerables ciervos
atraídos por las cenizas saladas o el turgente pasto verde. Yo lo único que les estoy presentando a ustedes es la información. Ustedes interpretarán como quieran y después harán las recomendaciones que ustedes quieran. Y acá entramos, otra cita, por ejemplo, Origen del Fuego. Chome era un sacerdote jesuita que en 1730 lo hacen desembarcar en Buenos Aires y se va caminando o a caballo a Corrientes. ¿Y qué dice? Dice, continuamente los bárbaros incendiaban los bosques para hacer salir de su interior a los tigres, cuya carne aprovechaban como alimento. O sea, era aunque no les guste a algunos, era una forma de producción animal. ¿Cómo es el régimen de fuego? Por ejemplo, se estudia de manera más formal a través del estudio de las cicatrices de fuego. Esto es Bariloche. Observen que, no me acuerdo de la especie en este momento, pero observen, se dataron las cicatrices de fuego, y el primer fuego que se data en este árbol es de 1737. Y el más viejo es en 1879. ¿Por qué de golpe se deja de quemar? Porque aparece el ejército argentino y corre a los ¿cómo se llama? A los aborígenes. Esta distancia, este periodo de tiempo, si uno lo estudia, le va a dar una probabilidad de ocurrencia de fuego. Acá, por ejemplo, vemos en el Caldenes en La Pampa, cada una de estas líneas horizontales es un árbol, estas son las cicatrices de fuego, y esta es la serie compuesta. Vemos que los primeros fuegos datados son de 1750. Esto es unas curvas de probabilidad de fuego que hicimos nosotros en los pastizales del Chaco. Esto es una cuestión matemática. Antes esto no se podía hacer a mano porque era calcular una probabilidad con modelos, etc. Ahora se puede hacer gracias a la existencia de computadoras. Observen de que el intervalo de fuego no es cero en un periodo de 80 años y la mayor cantidad de cicatrices de fuego se presentaban en un periodo entre 2 y 4 años. 10 era muy poco. Acá tengo una cita de un inglés o un irlandés que anduvo en las sierras de Córdoba. Observen los años 1819, 2021. Observé que todas las tierras de pastoreo estaban recién quemadas y según me dijeron se hacía esto de propósito con el fin de abonar el suelo. Esto evidentemente que hoy por hoy iría en contra de la agronomía clásica. Otra cita, este es un francés que viene después de que cae Napoleón, viene a ofrecer sus servicios acá a la Argentina como soldado, y el tipo ¿qué dice? La costumbre de quemar campos se genera en las provincias del Río de la Plata. Las plantas crecen con un vigor y rapidez sorprendente. Hubo uno terrible en 1820. Empujado por el viento volente del sudeste, llegó a los alrededores de la capital y causó enormes prejuicios. Es por esto que el gobierno ha prohibido quemar campos en la parte de esta provincia comprendida entre el Salado y el Río de la Plata. Hoy vemos que existe exactamente el mismo problema porque está entre la autopista Rosario-Buenos Aires. Así que el tema no es nuevo y no es y hay que manejarlo de otra manera. Entonces, la cuestión social, como dice ahí, necesidades sociales y económicas, es muy importante para estudiar porque vamos a saber por qué se quema. No para la persecución, sino para tratar de entender técnicamente y a veces ofrecer alternativas de tipo agronómica. Entonces ahora venimos a la última parte por la cual ustedes están, ¿cómo se llama? Están acá también, que es la gestión del fuego. Prevención, extinción y uso. La señorita Ana creo que me preguntó también a mí, ella creo que asistió, no sé, después me va a decir sí o no, pero creo que asistió a una charla que dimos en el INTA exclusivamente sobre manejo, el ataque al fuego una vez que te encendió. El fuego tiene dos caras, la mala y la buena. No podemos poner ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Una cosa de agua, un acceso al agua en todas las hectáreas de la Sierra de Córdoba. Así que pensar en previsión, extinción y a veces uso. Yo no voy a hablar de fuego prescripto hoy, pero ¿por qué no? Porque es otra cuestión.
¿Cómo ha ido cambiando la visión del fuego en la Argentina, evolución? La visión del fuego en la Argentina ha evolucionado prácticamente de manera similar a otros países que también habían sido colonias, como Estados Unidos, Sudáfrica, Australia. No tiene nada que ver con Europa. Así que fijarse en Europa, recién ahora los europeos están aprendiendo a quemar o a estudiar el fuego. Y nosotros tenemos que tener ¿cómo se llama? Otro enfoque. Históricamente en el siglo XVI y XIX el fuego era un fenómeno común. Eso nos dice la referencia de los viajeros, de soldados, que dicen de que había un uso intenso de los indígenas para la guerra, la agricultura y la caza. Acá hay una discusión muy importante entre los ¿cómo se llama? Biólogos, porque dicen, no, si lo hizo el hombre, no es natural. Y no sé, hay otra escuela que dice que los indígenas eran naturales. Entonces, yo creo que hay que estudiarlo, verlo. Después, en el siglo XIX, con la colonización, aparece un uso indiscriminado del fuego por parte de los inmigrantes, y como era tanto el fuego y la destrucción, se crean los parques nacionales. En 1900 a 1940 prevalece una visión negativa del fuego, a través de la teoría de la sucesión y fundamentalmente de las ideas forestales europeas de ordenación. Acá hay unas citas de la Argentina, Roth, Kugel, Hess, Tortorelli. Estos promocionaban no fuego. Estaban muy preocupados por la riqueza forestal y pensaban de que destruía todo, y por eso han influido mucho. Esto no les gusta la ganadería porque come ¿cómo se llama? Come los renovales, etcétera, etcétera, pero yo me pregunto a veces, gracias al sobrepastoreo hay un dominio de leñosas y de árboles a patadas, o sea que no puede ser tan malo. Y sacaron al fuego del medio, que era un factor ecológico. Ya en 1950, 1970, Papadakis, que hay un libro que lo pueden conseguir en la biblioteca, cuando habla de Santiago del Estero, por ejemplo, habla del fuego, y dice de que el fuego habría que usarlo para el manejo de pasturas naturales. Lo mismo de Morelos Arabia Toledo del año 59 y del año 1974, sobre estudios ecológicos del Chaco. En 1990 a 2020, ahora se cambia la visión del fuego a nivel internacional, y nosotros lentamente vamos cambiando, que es gestión de fuego y reconocimiento como un factor ecológico. ¿Qué ha habido en avances yo empecé a trabajar en 1990 en este tema cuando regresé de Estados Unidos hasta 2020? Hay una legislación muy importante, un plan de manejo, tanto nacional como provinciales. Lamentablemente se dedican pura y exclusivamente al tema bomberil. El Estado se dedica a eso, y eso no es todo, no es todo. La investigación, extensión, desarrollo en fuego, como vimos recién con el ingeniero, ¿cómo se llama? Carlin, se hace en las universidades. En Córdoba se empezó a trabajar en el Instituto Gulich y otra gente del CONICET recién estos últimos años. Hay un doctor Jauregui Berri, por ejemplo, que ha estudiado esto, que vino a aprender con nosotros, y ya sabemos el tema, ya sabemos mucho más de dónde y no aplicar quemas prescriptas, sobre combustibles y sobre efectos del fuego. Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar antes. Acá uno de los problemas del fuego es la gente, el salud y el humo, precisamente por los fuegos de interfase. Vemos este fuego, fuego, por ejemplo, que me lo mandaron por Instagram, y que es la ruta entre Córdoba y Carlos Paz, la ciudad de Córdoba y Carlos Paz. Yo, como no estuve ahí, pero siempre que paso, porque yo tengo 4 hijos que estudian en Córdoba, lo primero que observo son una longitud de llamas impresionantes. Eso me está sugiriendo que hay mucho combustible. Apagar este fuego
sería una locura porque hay una acumulación de combustible muy grande. Meter bomberos en esa zona sería... Acá lo que yo haría es dejarlo quemar y que este hombre que está acá, porque después al lado de este coso de Instagram viene todos los insultos y palabras descalificatorias para los bomberos, para el gobierno de Córdoba, que por qué no compran un avión, que bla, que bli. No debería estar ahí, porque no entiende nada. Tanto otro cordobés sacando fotos. Este fuego está incluso, prácticamente está corriendo sin viento. Fíjense que yo me preguntaba si este fuego no lo puso un bombero, por ejemplo. Bueno. Entonces, para ir terminando, ¿qué papel jugamos nosotros como ingenieros agrónomos en este manejo integral del fuego? Nosotros tenemos incumbencias para hablar como miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos en todos los aspectos, fundamentalmente en el tema ecología de fuego. Cultura de fuego también porque tenemos que enseñar dónde sí y dónde no. ¿Podemos reemplazar con una práctica supuestamente más moderna al fuego? No lo sé, eso hay que verlo. En la gestión de fuego, fíjense que nosotros tendríamos que tener datos fundamentales, por ejemplo, de carga de combustible, tipo de combustible, inflamabilidad. Convendrá apagar el fuego. Hay especies que necesitan el fuego, les guste o no les guste. Entonces ahí está, ¿qué papel jugamos nosotros? Uno ve, por ejemplo, estos videos de Córdoba. Ese fuego no es tanto como parece, y gastando agua, disculpen la palabra, al pedo, porque ese fuego era un fuego en retroceso, que no es un fuego en retroceso, que lo que tendrían que haber hecho es dejarlo quemar. Los yanquis tienen el concepto de fuego prescripto natural. Si hay un fuego, que queme y el combustible deje de estar ahí, deje de estar acumulándose. Esto es otro fuego que también apareció en una de esas, hasta YouTube o Instagram. Lo primero que, con la poca experiencia que tengo yo en fuego, vemos de que hay un exceso de combustible terrible ahí. Observe la altitud de llamas. Esto no es un fueguito que va a arañar, va a ser una lastimadura nada más al ecosistema. Este fuego lo va a resetear más que a cero. Y esto es por acumulación de combustible. ¿Quién permitió que se acumulara combustible? Probablemente los gerentes de este club marítimo. Entonces, ¿el fuego qué es? ¿Es un problema bomberil? ¿Es un problema policial? ¿O es un problema ecológico? Y mi pregunta es, ¿qué saben los bomberos de biomasa, clima y suelos? A mí personalmente pienso que yo he visto el tema, no quiero criticar a nadie, ¿no es cierto? Pero yo profesionalmente veo que los bomberos voluntarios son los que están atrás de la estrategia de manejo de fuego de Córdoba. No sé si eso es bueno. Y entonces, bueno, ¿es conveniente la estrategia del bastón policial? ¿Qué papel jugamos nosotros? Argentina y Córdoba, principalmente, son ecosistemas propensos al fuego. Algunos, no sabemos cuáles, todavía bien, necesitan fuego. La carga de combustible, biomasa, que de otro ángulo es el forraje, o la leña, o la riqueza forestal, es clave, porque nos da la cantidad de energía a emitir y es la temperatura. Aumenta la temperatura. A más combustible, más calentamiento y mayores efectos negativos. La predicción de efectos es compleja. No siempre de destrucción total, como lo planteó, por ejemplo, recién el ingeniero Carling. Depende del ecosistema. Las pampas no son iguales que los pinares. Del tipo de fuego y de muchas cosas más. Si nosotros no caracterizamos el fuego, no somos capaces de describirlo, no vamos a saber nunca si fuego sí o fuego no.
Acá los políticos caen en una trampa, como buenos políticos, que no siempre es bueno apagar. No es bueno perseguir a la gente. Yo sé que la gente está enojada, se me quema la casa, se murió gente. Acá es un problema de comunicación. No saben comunicarse bien con la gente. La investigación y el desarrollo tecnológico no debe estar orientado simplemente al control de los sistemas de alarma, a la prevención y todo eso. Se tiene que entender el fuego en su totalidad. El fuego no es sustituto de buen manejo de pasturas ni de vegetación nativa con fines ganaderos. Quemar todos los años no es bueno. Es lo mismo que, ahora no es lo mismo que pasar la topadora todos los años, es lo mismo, perdón, es lo mismo que pasar la rastra todos los años, etcétera, etcétera. A veces sí es bueno y a veces no. Acá la pregunta es, hasta ahora, ¿quién ha hecho la gestión del fuego? ¿Nosotros o el azar? Al azar me digo, por ejemplo, como ahora, de golpe y porrazo, se empezó con una política, ya se olvidó la gente de la política esa y se creó un problema. El fuego es un problema ecológico, no policial. La exclusión del fuego trae la acumulación de combustible, nos guste o no nos guste. En algunos ecosistemas valdrá la pena. Para ir avanzando les puedo decir que nosotros, así como las sabanas del Chaco, el fuego tiene entre, pongámosle, 4 o 5 años ¿cómo se llama?, de frecuencia. En los bosques, capaz que menos, capaz que mucho más, perdón, capaz que sea cada 100 años. Capaz que no alcance, eso lo ven en Estados Unidos y en otros países. No nos alcanza la vida de una persona para entender ¿cómo se llama?, el tema de la frecuencia de fuego. Lo que sí se sabe, que los megafuegos, que son lo que se está viendo ahora, son un fracaso total, porque no hay más. Lo único que esos megafuegos, de la única manera que se apagan es que cambien las condiciones climáticas. Meter gente, meter medios en esa cuestión es delicadísimo. Entonces, nosotros vemos esto. Y nuevamente, ahora hasta se quema el residuo ¿cómo se llama?, para la siembra directa. No se sabe mucho de ese combustible, por ejemplo, que está compuesto por, yo le he andado en algunos peritajes, malezas, ¿cómo se llama?, malezas, cañas de soja, de maíz, etcétera, etcétera. Fíjense la cantidad de humo que tira, y uno se acerca y ve que la longitud de llama es escasa, pero a la gente le asusta esto. Y no está preparada ha generado un combustible en un ambiente propenso al fuego y no está preparada para hacerle frente. Yo con esto termino, esto lo dijo el ingeniero Luis Bessol, el licenciado Luis Bessol. Cuando me inicié en el mundo de los incendios forestales, una de las primeras cosas que aprendí es que los incendios forestales se combaten mucho antes de que esto suceda. Con planificación, que es lo mismo que dijo ¿cómo se llama?, el ingeniero Carlin, investigación y desarrollo. Yo creo que los ingenieros agrónomos estamos perfectamente capacitados para hacer planificación, investigación y desarrollo. Hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. Con esto, bueno, fin, les doy las gracias.